Comenzamos un nuevo podcast de Toro Social, tu gestoría taurina, y como nuestra principal actividad es dedicarnos a la gestión burocrática de espectáculos taurinos en Aragón, ante la inminente salida a la palestra del nuevo reglamento taurino de Aragón, pues hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Jorge Moreno, inspector del Cuerpo Nacional de Policía, de la unidad adscrita de Policía al Gobierno de Aragón, con el que vamos a hablar sobre la nueva normativa que podrá salir y sobre todo qué consiste esta unidad adscrita de Policía al Gobierno de Aragón y cuáles son las responsabilidades de todas las personas que participamos como elementos de seguridad dentro de los festejos taurinos populares y no populares en Aragón. Jorge, muy buenos días en primer lugar y muchas gracias por haber accedido a este espacio, que lo principal creo que es la formación de todos los que participamos en estos espectáculos. Pues muchas gracias a vosotros por vuestra invitación. Espero pues que lo que hablemos aquí sea instructivo o aclare ciertos aspectos, ¿no?, a gente relacionada con estos ámbitos que a veces, como es una normativa esta que sale es novedosa y el resto de las normativas, aquí en Aragón ya sabes que hay mucha tradición del festejo taurino popular, pero a veces hay desconocimiento sobre lo que marca la norma, ¿no? Se hacen las cosas porque en este mundo taurino se hacen muchas cosas por costumbre, ¿no? Todo se ha hecho siempre así, entonces hay muchas cosas que están escritas, la gente las desconoce y cuando vamos a hacer inspecciones o vamos a hacer alguna vigilancia de este tipo de espectáculos, te encuentras que más que la voluntad o la falta de voluntad por hacer las cosas es el desconocimiento. Entonces está bien, me parece una gran iniciativa esta que tenéis para que la gente pueda a lo mejor valorar cosas que no tenía conocimiento o que les tenga dudas al respecto. Lo primero, ¿qué es la UPA?, ¿no? Porque hay gente que no es desconocedora a día de hoy, incluso alcaldes y concejales que no saben que hay una unidad de Policía Nacional, en este caso asignada al Gobierno de Aragón, que se dedica, que tiene competencias dentro de la comunidad autónoma. Pues sí, la unidad es, cada día, gracias al trabajo que vamos haciendo, ¿no?, cada día se nos conoce un poquito más, pero sí que es una unidad de relativa reciente creación, ¿no? Reciente, estamos hablando ya de bastantes años, desde el 2007, ¿no? Pero sí que estas funciones, poco a poco han ido asumiéndose. Es una unidad, somos todos policías nacionales, pero es una unidad que operativamente depende funcionalmente del Gobierno de Aragón, a pesar de ser todos policías nacionales. Entonces, nuestras competencias precisamente derivan de esa obligación que tenemos de velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes que emanan de la comunidad autónoma. Entonces, esa es nuestra competencia y también inspeccionar todas las actividades que estén sometidas a esa ordenación de la comunidad autónoma. Entonces, claro, cualquier ámbito en el que haya una reglamentación autonómica, que por hoy son muchísimas cosas, entre ellas efectivamente los espectáculos públicos y entre ellos los festejos taurinos, es competencia nuestra realizar ese tipo de inspecciones en connivencia, colaboración con el departamento encargado de esta materia, en este caso de los espectáculos públicos, que es la Dirección General de Interior y Protección Civil, con los que trabajamos y son los que también nos marcan un poco a veces directrices y hablamos con ellos y llegamos a acuerdos de cómo trabajar. Entonces somos una unidad de Policía Nacional, pero que funcionalmente dependemos del Gobierno de Aragón y entonces hacemos este tipo de funciones. Vamos a empezar un poco, no sé por qué parte quieres empezar, cuáles son las competencias de todos los que intervenimos dentro de los festejos taurinos. Abordamos el reglamento, lo dejamos para luego. Esto lo dejo a tu elección, pero sí que hay un punto que creo que es la punta del iceberg o la que vertebra un poco todo, que me diga Alberto, que es el que está más puesto en esto, que es la responsabilidad que adquieren los presidentes de los festejos, que parece como algo que está ahí, que es algo nominativo y sin embargo nadie es consciente, o muy poca gente que asume esta responsabilidad, este cargo, es consciente de la responsabilidad y de todo lo que tiene que vertebrar, ¿no, Alberto? Yo creo, buenos días a todos, en primer lugar, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es reconocer y darle la importancia que tiene todas las personas que intervienen en la autorización de un festejo popular, porque como bien hemos estado hablando antes fuera de micros, el festejo popular no deja de ser un festejo que se realiza normalmente en las fiestas de los pueblos, donde hay un ambiente festivo y donde se han regido muchas cosas por costumbres de la localidad o por costumbres de los festejos, pero en las autorizaciones ahí hay un presidente, unos colaboradores y hay una gente
que tiene cierta responsabilidad, y el presidente del festejo es una de las personas, o quizá la persona más importante de esa autorización, porque es el que decreta el inicio y el final del festejo, y que hasta que no esté todo en orden, el presidente del festejo no puede dar salida al primer animal, digamos, del festejo. Es un tema que creo que desde aquí, y aprovechando la visita de Jorge, lo podemos dejar mucho más claro para que demos importancia a la responsabilidad que tiene el presidente del festejo, que no sea una persona que firma un acta, ni que sea una persona que aparece en la autorización y que después no aparezca en el festejo taurino. Pues lo cierto es que sí, que la figura del presidente es mucho más relevante de lo que normalmente se suele considerar, ¿no? Cuando vamos a los pueblos la gente no es consciente. Porque tú vas a los pueblos, llegas al festejo taurino, al encierro, la suelta de reses, ¿no? que marca la normativa, ¿no? Vas a la plaza. Y en muchas ocasiones nos ha ocurrido llegar y no estar el presidente. Entonces llegamos, preguntamos dónde está el presidente y no, está en casa. Que si pasa algo que le llamemos. Digo, no, esto no funciona así. Entonces, claro, pero no es por una mala fe o una mala praxis, no, simplemente es que tienen desconocimiento de la importancia de la figura y de lo que marca la normativa, porque la normativa está escrita y habla de las funciones del presidente, ¿no? Las funciones del presidente pues llega hasta tal punto que es la persona responsable de suspender el festejo si sucede alguna de las cosas que se estipulan en la normativa, ¿no? Si hay un maltrato, si el festejo falta autorización, pero evidentemente eso tiene que ser previo, ¿no? Si no está presente el director de lidia, si hay un accidente y tiene que irse la ambulancia, si no están presentes los colaboradores, el veterinario, es la persona que en esos casos tendría que suspender el festejo. Entonces, claro, pensamos a lo mejor en un pueblo en un encierro, pero también podemos pensar en Zaragoza, en las fiestas del Pilar, en las vaquillas. Entonces, una presidencia, que en este caso además la presidencia de los festejos taurinos populares de Zaragoza capital, la hacemos también nosotros, nuestra unidad. Claro, la responsabilidad del presidente es muy grande. En unas vaquillas de Zaragoza a las 8 de la mañana de un sábado hay un problema de estos y suspendes un festejo, pues se puede liar un problema tremendo, ¿no? Con 10.000 personas dentro de la plaza de toros. Pero en los pueblos también, en muchas ocasiones, y más en esta comunidad en la que vivimos, ¿no? La fiesta de los toros vertebra las fiestas, ¿no? O sea, todo gira alrededor del festejo taurino popular en muchos pueblecitos, todos lo sabemos, ¿no? En la Ribera, que hay una tradición tremenda, y bueno, en muchos otros sitios, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente a un pueblo le dices que le suspendes un festejo, unas vacas, y puede ser... alteración del orden público. Efectivamente, eso es lo mínimo, ¿no? Un linchamiento puede haber allí. Entonces, pues bueno, hay que ser consciente de ello, ¿no? Es una figura que ya digo que yo creo que más por desconocimiento, porque de hecho cuando... Seguro, vamos, yo estoy seguro de que es por desconocimiento de las funciones que por mala fe, porque en el momento que o gestorías o vosotros indicáis cuáles son las funciones, luego todo el mundo pues recurre a una buena intención de hacer las cosas. Sí, nosotros hablamos, de hecho, vamos a los pueblos, hablamos con el que está de presidente, normalmente es el alcalde o una persona en la que el alcalde delegue, que puede ser un concejal, el concejal de festejos o la persona que considere, ¿no? Entonces, nosotros hablamos con la persona que está responsable y le explicas las cosas, y en muchas ocasiones pues es lo que hablamos, es el desconocimiento. Sobre todo nosotros empezamos a hacer este tipo de inspecciones ya hace 5 años, bueno, claro, con el parálisis de la pandemia, ¿no? De por medio, que hubo poquitos festejos. Y bueno, pues nos encontrábamos de todo, claro. Al principio, cuando íbamos, no íbamos a ir con una espada de Damocles con la intención de sancionar a la gente, no, ibas un poco pues a leccionar y a decirle a la gente pues lo que tenía que hacer, y realmente veías cosas que decías, bueno, es que esto no funciona así, o no había colaboradores, o no había, el director de lidia aparecía después de empezar el espectáculo, eso lo hemos llegado a ver, pero vamos a ver, y si hay una acogida en la primera vaca, ¿quién quita la vaca? ¿Quién es la persona que está allí? Entonces hay cosas de estas que cuando se las dices a los presidentes, no, pues no lo sabía. Entonces, pues bueno, ese desconocimiento, pues poco a poco estamos intentando y se va consiguiendo, porque en los sitios que vamos, pues evidentemente cuando volvemos, pues ya la cosa suele estar corregida y hay buena voluntad y buena fe por parte de todos los que no es los lo de menos. alcaldes. Yo creo que es algo muy importante que todas estas personas que se encargan de esa parte, después de estas inspecciones, pues vean que esto, que hay una buena intención y que esto tampoco es una tontería, ¿no? Sí, además, que el presidente del festejo es el que decreta el inicio y el final del festejo. Y ese es otro tema importante, que aquí estáis, bueno, aquí sois los dos afectados, digamos, porque Imanol, como director de lidia, también lo es. El director de lidia no es quien tiene que decir si es el festejo de 6 a 8, el director de lidia no es el que tiene que decir a las 8
que ya no se echan más vacas porque la gente se puede echar contra él, ni el ganadero tampoco tiene que decir no he hecho más vacas porque la gente se puede echar contra él, sino que las personas que firman esa autorización tienen que ser conscientes de que el festejo está autorizado de 6 a 8 de la tarde. Y si es costumbre a las 8:15 hacer una pasada o sacar 2 vacas más, pues esas costumbres tendremos que ir cortándolas o tendremos que asegurarnos de que la hora de comienzo y final del festejo es una, y si no, pues adaptarnos el festejo a la hora que nos ha marcado la autorización de la DGA, porque luego vienen accidentes, responsabilidades, etcétera. Sí, sí, es cierto. Además, yo eso se lo explico en muchas ocasiones a los responsables, ¿no? Al que ejerce la presidencia, les digo lo que puede ocurrir en caso de que, bueno, que un incumplimiento de lo que marca la autorización, pues luego se produzca un accidente y cuáles serían las consecuencias, ¿no? Hemos oído de todo. Ha habido casos incluso de llevarlo a un extremo, ¿no? Pero hemos oído casos en otras comunidades autónomas en los que incluso han imputado a los presidentes, ¿no? Por a lo mejor una dejación de funciones por tema de ambulancia o tal, y decir, no, incluso se podría estudiar un homicidio imprudente. Quizás estamos llevándolo al extremo, ¿no? Pero a eso a lo mejor no, pero quizás el tema de tener en cuenta el tema del seguro, porque un seguro se contrata para unas condiciones específicas que están pactadas. De hecho, por eso en el seguro actualmente se pone hora de inicio y de final, y podría, hombre, aunque se abone por día, lo que podría esto evocar es que el seguro dijera, no, como esto ha pasado a partir de las 8 de la tarde y estaba anulado, yo no doy cobertura a ese accidente. Y ahora todos tenemos móviles y sabemos que la acogida ha sido a las 18:21, a las 18:27, porque seguro que de algún modo el seguro obtiene imagen o fecha y hora de cuando ha sido la acogida. Es que eso y bueno, muchos otros factores, ¿no? O circunstancias que suceden durante el festejo. Pongamos, no sé, como pasaba en tiempos, ¿no? Todos sabemos, los que estáis metidos en este mundillo más todavía, ¿no? Y los que somos de pueblos, ¿no? Cómo eran las vacas hace 30 años, ¿no? Todo el mundo sabe que salían los coches a empujar a la vaca con el coche, se hacían cosas, ¿no? Que bueno, pues gracias a Dios se van corrigiendo, ¿no? Y que con el tiempo no nos queda más remedio que irnos amoldándonos a los tiempos que corren, ¿no? Ir cambiando ese tipo de cosas. Entonces, si en un festejo se hace algo que va de forma muy evidente contra la normativa, como por ejemplo el tema de menores y tal, y no hay una voluntad por parte de la presidencia, colaboradores y demás, evidente, claro, todo esto tiene que ser voluntades evidentes, que quede muy bien plasmado, ¿no? Y que quede de forma fehaciente, pero imaginemos, ¿no? Que hay un festejo en el que salen una cuadrilla de niños de 12 años al festejo y están durante todo el festejo. Entonces, una cosa es que se cuele un niño en un momento determinado por una valla y, oye, por favor, y el niño, y otra es que hay ahí y estén durante todo el festejo y todo el mundo sea conocedor. Entonces, claro, a lo mejor si sucede algo, te diría el seguro, oiga, ¿usted ha tomado algún tipo de medida para que esos niños no estén en el recorrido del encierro, por ejemplo? Porque si no se ha tomado ningún tipo de medida, igual no se hacen responsables. Quiero decir que son cosas muy serias y que podrían tener una trascendencia pues muy relevante, incluso pues, no estamos hablando solo del tema administrativo. Pues hablamos ahora, hemos estado hablando de forma negativa de esto, pero yo creo que también y es evidente que hay una voluntad también de hacer las cosas bien, y podemos presumir de que Aragón está a la vanguardia de seguridad y de intencionalidad de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si me equivoco en ello o no, Jorge. Yo estoy de acuerdo, sí. Yo creo que a lo mejor junto con Valencia también somos las comunidades con más festejos, ¿no? En Aragón este año ha habido más de 2.500 festejos. 2.630, sí. O sea, es una barbaridad. Cualquiera que no sea de una comunidad autónoma tan taurina como esta, le dices esto y se echa las manos a la cabeza. Y dice, que ¿cómo puede ser, no? Y como decimos, hay muchísima tradición. Y además, sí que es cierto, igual que en otro tipo de normativas, que Aragón, en reglamentación, pues yo creo que se valoran muchos aspectos que en otros sitios todavía no se valoran, también fruto de la experiencia, ¿no? Y de ir fijándote a lo mejor de cosas que se hacen en otras comunidades autónomas, que los órganos correspondientes que les toca legislar pues se van fijando y a lo mejor van adaptando nuestra normativa a cosas que se pueden interiorizar de otras normativas, que pueden ser buenas. Y que esto pues es un campo muy amplio y siempre está abierto a mejoras, ¿no? Y bueno, pues poco a poco. ¿Y cuáles son las mayores anomalías que veis en los que participamos como elementos de seguridad o los que participamos en los festejos taurinos, Jorge? A ver, nosotros cuando vamos, nuestro apoyo principal, aparte del presidente, en muchas ocasiones, en muchos pueblos, el presidente, pues el alcalde o incluso el concejal en quien delega, no son gente taurina. Entonces, tienen mucho desconocimiento de la fiesta. Entonces ellos pues van un poco a nuestras indicaciones. Para nosotros la persona de apoyo y la persona
con la que solemos hablar, aconsejar o preguntar, pedir información, es siempre el director de Lidia. Nosotros llegamos y el director de Lidia es la persona que nos va a hacer un poco de intermediario con los diferentes protagonistas de la fiesta, ¿no? Con el ganadero, con el... Entonces, pues bueno, cuando vamos a los pueblos, ya digo, hemos visto de todo, pero por ejemplo, ves cosas más graves y cosas menos graves, ¿no? Cosas leves que se ven en muchos pueblos. El tema de la identificación, por ejemplo, de los directores de Lidia, que no es tu caso, ¿no? Porque es cierto que sabemos, ¿no? Nos conocemos, nos vemos en muchos pueblos, pero en muchos casos pues tienes que ir nos hemos encontrado directores de Lidia sin identificar o con una prenda identificativa y encima una hora porque hacía frío. Digo, vamos a ver, ponte la prenda identificativa por encima de la NORAC. O sea, es tan sencillo como esto. Cosas de estas nos pasan. Los colaboradores, ¿quién son los colaboradores? Bueno, pues la gente del pueblo, ¿no? A ver, los colaboradores tienen que estar identificados, la normativa marca de qué forma tienen que estar identificados, con una prenda superior, de color vivo, diferente de color vivo del director de Lidia, todo esto, ¿no? Bueno, pues estas cosas pasan en muchos pueblos. Nosotros, evidentemente, no vamos a proceder a sancionar a nadie por esto, porque quizás sería, yo creo que hay que primero eleccionar, ¿no? Vas a un sitio y dices, oye, acordaos de esto, y normalmente, en prácticamente todas las ocasiones, la siguiente vez que aparecemos por el pueblo, esto ya está subsanado. Entonces, muchas veces desconocimiento, pero sí que, bueno, nos encontramos esto, nos encontramos el tema de horarios, que dices tú, que es muy habitual, que se incumplen horarios. También vemos tema con servicios médicos, pues en ocasiones, ¿no? No es que sea habitual, porque lo normal es que los servicios médicos cumplan a rajatabla con la normativa y lo hagan bien, pero bueno, hemos visto de todo. Hemos visto médicos que no están en el recorrido, hemos visto cosas que la norma, pues, que quizás no es una cosa tan relevante, pues no lo sé. Pero claro, cosas que marca la norma y no se hacen, pues hay unas cuantas y que tienes que ir indicando. Por ejemplo, yo entiendo que cuando se produce el desembarque de las reses, ¿no? de las vacas, pues yo entiendo, por ejemplo, que si el desembarque es algún tipo de corral portátil, es una zona de cierto riesgo, se llega con el camión y vas a desembarcar y a lo mejor se ponen las dos vallitas, las dos especies de porteritas de... Que eso cada vez, gracias a Dios, se ven menos ya, porque cada vez los corrales tienen... Es una responsabilidad, yo con los ganaderos lo paso mal con los pobres hombres, porque encima creo que la norma dicta que si pasara algo en ese proceso la responsabilidad es suya, porque no es dentro del festejo, sino es tratamiento de ganado. Y claro, los hombres, pues si no tienen un embarcadero, que son unas medidas de seguridad exactas, tal y como es el... Eso se va mejorando porque... También es verdad, estamos hablando de hace muchos años. Si no me equivoco, Jorge, que luego lo trataremos, incluso se ha cambiado, ¿no? En el tema del corral, sí. Del reglamento nuevo. Sí, eso es importante, porque es uno de los cambios importantes que incluirá, si bueno, está en información pública y demás, ya se han hecho alegaciones y tal. Entonces yo creo que no tardará mucho en salir el decreto definitivo, la modificación del reglamento de festejos taurinos populares, y allí se marca lo del tema de la obligatoriedad de que haya corrales. Que haya corrales, cosa que hasta ahora no existía esa obligatoriedad. Entonces hemos visto cosas, pues bueno, a veces hemos visto la forma de... Claro, cada pueblo tiene su idiosincrasia, ¿no? Y dice, bueno, esto se ha hecho así toda la vida, ¿no? Que es la frase de... Eso sí. Entonces, hemos visto sacar... Y nunca ha pasado nada. Y nunca ¿no? ha pasado nada. Y hemos visto formas de sacar vacas, pues con una persona subida en una valla, empujándose desde una ventana y cosas que dices, bueno... en fin... pues eso poco a poco hay que corregirlo, porque la verdad es que no pasa nada hasta que pasa, ¿no? Siempre suceden estas cosas. Y eso, pues nos encontramos un poquito de todo. Lo que son cosas graves, pues por ejemplo, los obstáculos dentro de los recorridos, pues nos los hemos encontrado en alguna ocasión también. Nos hemos encontrado pues el tema de petardos, bengalas y tal a los animales que están terminantemente prohibidos, también lo hemos visto. Todo este tipo de cosas son muy complicadas, ¿eh? También entiendo yo que controlarlo es muy difícil, y más recorridos grandes, en pueblos que tienen recorridos muy grandes del encierro de las vacas. Entonces controlar todo esto es complicado, porque en unas fiestas pues todo el mundo sabe que sale a divertirse y la gente, pues hay gente que va mejor, gente que va peor, y controlar todo es imposible. Entonces esas labores de control, en teoría son de seguridad ciudadana, son labores de control que deberían ejercer pues a lo mejor Guardia Civil o tal, aun con todo... Controlar a 500 personas o a 1.000 personas en un encierro es imposible. Es que necesitaríamos un despliegue de fuerzas de seguridad descomunal, es imposible. Entonces, si una persona tira un petardo a un animal o le tira una bengala
o se salta un niño por un... Es que es incontrolable. Pero yo Entonces, creo... hay cosas que lo que tienes que intentar es que haya voluntad. Yo siempre digo lo mismo. Si nosotros vamos allí y vemos que el director de Lidia, los colaboradores, el presidente está diciendo, señores, hay carteles, por ejemplo, no se puede salir los menores, estas condiciones, esto no se puede hacer, no puede haber maltrato a los animales. No puede. Entonces, si todo eso está previsto, ves que el director de Lidia está encima, ves que los colaboradores, oye, a ver, los chicos, retiraros de aquí, si sale una persona en estado de embriaguez avanzado, oye, tú fuera, ¿qué tal? Y tú ves que hay buena voluntad, si en un momento determinado del festejo, imaginemos lo que hablamos, las fiestas del Pilar, el sábado de las fiestas del Pilar en la Plaza de Toros. Y eso que hay un control bastante férreo, pero a pesar de eso, controlar que todo el mundo que entra, no haya ninguno que esté, pues eso, muy borracho o que no se te cuele, ¿qué vas a hacer? Identificar con el DNI a todas las personas, eso es inviable. Entonces, pues bueno, es difícil, pero yo creo que voluntad hay. Yo creo que hemos avanzado mucho en uno de los temas que estabas hablando, y es el tema del maltrato animal. Yo creo que hoy en día, si alguien le tira un petardo a una vaca, una bengala, alguien va con palos... Yo creo que enseguida los propios participantes del festejo, ya no sean colaboradores ni el presidente, cualquier persona que vea que alguien intenta hacer algo a una vaca, yo creo que ahora mismo hemos crecido como sociedad y en eso enseguida se le para la gente. Algo que hace 25 años, pues yo sé, había costumbres que en muchos encierros de los pueblos tú lo habrás vivido y tú, Manuel, también. La gente salía con palos, cuando pasaba la vaca se le pegaba. Ahora mismo eso es inviable. Sí, eso hemos crecido mucho. Llevo 4 días en esto, pero creo que haciendo direcciones de Lidia ya son unos cuantos años, a pesar de ser los 4 días, ¿no? Y creo que había un cambio sustancial enorme. Estos últimos años, gracias también a vuestra aparición y la buena voluntad de todo el mundo que organiza festejos para que todo vaya bien, el cambio yo creo que ha sido tremendo, pero sí que hay puntos, ¿no?, que todavía falta, no por, como decimos, por mala intención, sino por falta de conocimiento. Pero al final el no conocer la ley no te exima de tener que cumplirla. Efectivamente. Entonces, o la norma es la que es, nos gustará más o menos, pero como es la que es, todos, absolutamente todos debemos cumplirla. Entonces creo que es necesario que se informe de todas estas circunstancias, de cuáles son las competencias de cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tema de menores pasa una cosa muy curiosa, y es que, claro, al director de Lidia le parece que somos, somos, entre comillas, la policía del encierro, del recorrido, pero al final tienes que estar donde está la res, que es donde está el peligro. Yo no puedo dejar la res en una esquina e irme a la otra esquina para decirle a un niño que se vaya. Para eso está su padre o está el voluntario, porque no podemos ejercer de padres. No, y de hecho uno de los problemas que hemos tenido en algunos sitios, ¿no?, y que de los que hemos informado para que se tenga conocimiento y a ver si se corrige, ¿no?, en muchas ocasiones se está corrigiendo, es pues en algunas localidades, pues por ejemplo la división del encierro en 2 partes, ¿no?, que en varios sitios es tradicional. El encierro de las vacas se divide en 2 trozos con una valla tipo esclusa. Y en algunos sitios, pues bueno, esa valla, esa esclusa es totalmente opaca, o sea, una valla opaca de hierro, con lo cual el director de Lidia se queda en uno de los 2 tramos del recorrido y ahí hay 2 recorridos, o sea, esa es la realidad. En ese momento, si sucede algo al otro lado de la valla, porque hay una vaca a lo mejor en cada recorrido, que esto es habitual, ¿cómo va a ayudar el director de Lidia a esa persona? Es imposible, ¿no? Entonces, claro, es que el director de Lidia no puede ser, pues eso, no tiene el don de la ubicuidad, ¿no? Entonces, claro, ¿es el colaborador el que tiene que quitarle una vaca a una persona? No. Tampoco. No. El colaborador está para auxiliar. Exacto, o sea, la vaca la tendrá que quitar el director de Lidia. Entonces, yo esas cosas por sí que las hemos hecho constar. Por ejemplo, vamos a intentar que el recorrido sea abierto, que haya acceso a todo, o sea, que no haya un sitio que el director de Lidia en un momento haya una vaca suelta y no la vea. O sea, puede ocurrir si un recorrido tiene recovecos, ¿no?, que en un momento determinado la pierdas de vista, pero que haya una esclusa que te impida ver el otro lado. Sí, pero bueno, siempre hay un punto más caliente que solemos decir los directores de Lidia, ¿no?, que suelen ser replacetas o sitios donde hay mayores conglomeraciones de personas, que al final es donde te tienes que poner, te puedes mover, pero es donde tienes que ir. Si te parece, Jorge, yo creo que deberíamos tratar un poco el tema del nuevo reglamento, porque los que estamos metidos dentro del sector más o menos lo conocemos, pero yo creo que para los que nos ven, los que nos oyen y posiblemente las personas que vayan a programar ya de manera inminente nuevos festejos, pues deberán saber, porque bueno, está a punto de aprobarse si la cosa no cambia. ¿Cuáles son los principales cambios que hay en el nuevo reglamento y cómo nos afectarían? A ver, el reglamento cambia. El decreto, cuando salga, vamos a ver, todo esto estamos hablando de si se aprueba, ¿no? La última versión que se publicó
si saliese publicado sin más modificaciones, pues bueno, se daría esto que vamos a hablar, pero siempre esto está sometido a una última modificación de algún tipo, ¿no? Con información pública o con si hay algún tipo de alegación que quieran incluir. Pero bueno, partiendo de la base de lo que se publicó el 13 de enero en la página del Gobierno de Aragón de lo que es la última versión del proyecto de decreto, vamos a basarnos en esa para hablar un poco de ella, ¿no? Pues entonces allí se modifica por un lado el reglamento de festejos taurinos populares y por otro lado el reglamento de espectáculos taurinos, que también cambia, bueno, ya sabéis, el tema de los trofeos, sí. En principio que tanto se había reclamado, ¿no? aquí en Aragón. Lo de la banderilla y en el tema del indulto, bueno, varias cosillas, ¿no? Que cambia del de festejos, digamos, del de espectáculos taurinos. Pero en festejos taurinos populares hay más cambios. Hay más cambios y, bueno, como principales, pues bueno, se hace una definición más rigurosa y más pormenorizada de los festejos taurinos populares. Ya no solo te pone suelta de reses, encierro y toreo de vaquillas, que ponía antes. Pues ahora todo esto luego se pormenoriza y se pormenoriza además adaptado a nuestras costumbres, ¿no? y nuestra idiosincrasia de la comunidad autónoma, que tenemos una serie de festejos que algunos de ellos solo se hacen aquí en Aragón, como por ejemplo son los roscaderos, ¿no? El roscadero es muy típico de Aragón y hay sitios en España que no saben ni lo que es la inmensa mayoría, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se especifican que se habrá el concurso de anillas, emboladores, concurso de roscaderos, tauromaquias, pero poquito. Eso, si no me equivoco, se unifica en suelta de reses, pero son luego toda una suelta de reses y se desglosa el subtipo de festejo. Efectivamente, que hay, ¿no? Dice, dentro de la suelta de reses se podrán celebrar los siguientes concursos y te especifica todos los tipos de concursos, cintas que hay aquí en Aragón, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se pormenoriza que está bien, que se detalla eso. Sigue teniendo el reglamento, pues allí una diferenciación que puede dar lugar un poquito a controversia, porque ya la ha dado en algunas ocasiones, que es la definición de encierro. Sí, claro, porque una suelta de reses en calle, todavía a día de hoy, cuando te solicitan un presupuesto, te lo notifican como encierro. Efectivamente. Entonces, aquí en Aragón, nosotros le llamamos encierro, le hemos llamado siempre encierro a la suelta de reses en la calle, a lo que en los pueblos sacan la vaca por la calle, la sacan de corral y vuelve al mismo corral. Y eso es lo que todo el mundo conoce por encierro. Y en las fiestas de los pueblos te lo anuncian como encierro. Como encierro. Sí. O sea, ese es el encierro que nosotros conocemos. Y el encierro que marca la normativa es, para que todo el mundo me entienda, lo que sucede en San Fermín. Sí, el encierro de San Fermín. Traslado de reses de un corral a otro. De un corral a otro. Es más, la nueva normativa añade un detalle que no tenía la anterior, que es el tema del acompañamiento de los cabestros. O sea, que en un encierro tienen que ir acompañados por cabestros, las reses, ¿no? Que salgan. Entonces, claro, evidentemente eso ya, si había alguna duda, ya no la hay. Lo que es el soltar la vaca por las calles del pueblo y que vuelva ¿Es una suelta de reses? Es una suelta de reses, eso no es un encierro. Entonces aquí se distinguen los encierros urbanos, camperos y mixtos. Se hace cuando eso aquí en Aragón, pues no es la tradición más arraigada. Al final lo que más se asimilaría a ese tipo de encierro es la pasada, la famosa pasada que se hace desde un corral y va al otro con los bueyes de todas las reses que van a correr luego o bien en la calle o bien de una en una o bien en la plaza, ¿no? En el recinto tradicional habilitado. Efectivamente, pero eso no es tan habitual en Aragón como en la vaca por la calle. No, bueno, se suele hacer. Muchos pueblos el primer día lo suelen hacer. El primer día, es cierto. Día. Y en Teruel se hace también. Es un detalle que pasa a la gente por algo, pero que es otro tipo de festejo. Es otro tipo de festejo, sí. Entonces, pues bueno, esa definición de encierro tenemos que tener claro que esa definición de encierro no es la suelta de reses. O sea, no es el encierro que los pueblos ponen en su programa de fiestas. Problema de esto, que para el encierro la normativa marca una serie de requisitos más estrictos que para la suelta de reses. Entonces, siempre teníamos esa controversia, ¿no? Hemos tenido alguna vez, algún organizador, ¿no? Nos ha dicho, oye, es que esto no me pueden pedir a mí los requisitos que están pidiendo para el encierro porque esto es una suelta de reses. Y la verdad es que con la ley en la mano yo creo que tienen razón. Porque realmente lo que hablamos, el encierro tendría que ser, las reses salen de un sitio con los cabestros y llegan a otro sitio. Unas reses que se van a utilizar a lo mejor en una lidia posterior o lo que se considere. Entonces eso queda un poquito, pero bueno, no es un tema principal. Eso será tampoco. Más a efectos burocráticos que prácticos, ¿no? Entiendo. Sí, ¿no? Y a la hora de que Alberto tramite un expediente, le requerirá el ser más sabedor y conocedor
de este cambio que a lo mejor la práctica que se va a realizar en... Y los requisitos, es que los requisitos de vallado, que las puertas estén valladas, tal, claro, evidentemente eso es lo que nosotros conocemos por encierro en los pueblos, ¿no? Pero no es lo que la normativa dice. O sea, todo lo que dice la normativa respecto a que las puertas tienen que estar valladas, los accesos, tal, está hecho para el encierro y debería estar hecho también para la suelta de reses que nosotros conocemos como encierro. No sé si me explico. Sí. O sea, entonces allí hay... Ese es un pequeño detalle, ese cambio que ha habido, la suelta de reses se especifica muchísimo mejor. Hay un par de detalles a lo mejor un poco más técnicos, más jurídicos, ¿no? Sobre la definición de la suelta de reses que yo creo que se han subsanado un poco, que habla de, antes decía que tenía que ser en una plaza o recinto cerrado. La suelta de reses, claro, si no era un encierro, porque las reses no iban de un lado a otro, y la suelta de reses tenía que ser en una plaza o recinto cerrado, entonces las vacas por la calle en un pueblo, ¿qué eran? Quedaban fuera de las dos cosas. Y ahora eso se ha subsanado y se ha puesto que puede ser en un recinto tradicional o en la vía pública, la suelta de reses. Entonces con eso ya se subsana ese problema que había, ¿no? Ya no hay duda. Otro de los epígrafes que también creo que es más a efectos burocráticos y a efectos legales, si no me equivoco, Alberto, que prácticos, es el tema del tipo de recinto. Porque claro, recinto tradicional es lo que conocemos por encierro, que son sueltas de reses en una calle. Una plaza de toros portátil que no está autorizada como tal, puede ser un ruedo o puede ser una plaza, pues como puede haber en la Almunia, como puede haber en Calatorao, que son, sí, tú a simple vista las cotejas como que son una plaza de toros portátiles, pero sin embargo están habilitadas como recinto tradicional, ¿no? Sí, eso es, la verdad es que aquí también se hace una pequeña, con la modificación se hace del reglamento, también modifica lo referente a las plazas de toros portátiles. Entonces se hace una pequeña ampliación también de requisitos y demás, y yo creo que se facilita un poco el tema normativo. Pero bueno, son aspectos muy técnicos. Allí ya todo lo que es certificar si el recinto cumple, si no cumple y tal, ya estamos hablando de arquitectos, ingenieros. Allí nosotros no entramos porque todo eso forma parte de la autorización previa y entonces lo tienen que valorar en la Dirección General de Interior, ver si cumple con la normativa, y entonces nosotros, si tenemos un certificado de un arquitecto o de un ingeniero en el que dice que el recinto es apto, que la plaza es apta y de hecho, si no existiera ese certificado no se autoriza, no se daría la autorización. Entonces es una parte que nosotros no solemos controlar, no sé, que lleguemos y veamos algo muy evidente. Hombre, a veces cuando nos llaman para si ha habido un accidente, ha habido una acogida grave, mortal, entonces a lo mejor haces una inspección más al detalle, ¿no? Miras que el vallado no haya habido ningún problema especial, o sea, no vaya a ser que justo en donde ha sido la acogida el vallado estuviese reventado en alguna esquina, estuviera saltadas los ejes, las bisagras, lo que sea, ¿no? Pero vamos, normalmente nosotros echamos un vistazo general, pero no vamos mirando a ver si la valla cumple algún tipo de... Estas son cosas de... Yo creo que es un tema también en el que se ha crecido, el tema de la verificación de los recintos antes de dar el permiso. De hecho, antes yo creo que nadie iba a ver nosotros, el recinto, y ahora mismo... Las personas con las que trabajamos hacen un informe, hacen fotos de cómo están ancladas las barreras al suelo, cómo están ancladas a la pared, hacen un informe de cómo son el vallado, y creo que cada vez los ayuntamientos y las personas organizadoras son más conscientes de eso. Porque claro, estos certificados o llegan a vosotros como comunidad o es algo que solo se queda en interior, ¿no? Entiendo que dan fe de que está apto y se queda ahí para eso. Se queda en interior. A nosotros solo nos llega cuando lo solicitamos. Yo le solicito, si vamos a hacer algún tipo de inspección, la autorización. Entonces me facilitan la autorización y yo veo en la autorización, pero a mí la información que se me da en la autorización no tiene que ver con estos aspectos. O sea, simplemente se nombra quién es el presidente, quiénes son los colaboradores, quién va a ejercer de veterinario, quién va a ejercer de los servicios médicos. Entonces ahí me mandan esa relación de datos, pero no todos los datos que entran en la autorización. Por la autorización pues es una documentación muy extensa, ¿no? Y a nosotros nos dan con lo que es la autorización en sí, que ya sabes que son 2 o 3 páginas, y allí sale la información que nosotros necesitamos para Entonces, cuando hay un accidente, lo que entiendo es que actuáis también como policía judicial, ¿no? Tenéis que hacer una serie de investigaciones para poder plasmarla luego en el informe de lo que ha sucedido. A pesar de que deriva de un tema administrativo, la investigación es pues prácticamente parecida a lo que sucedería cuando tienes una denuncia de algo, de un suceso por un tema penal. Pues aquí, aunque no es penal, sí que te dice, a lo mejor nos remite Interior un requerimiento para que nos personemos en
tal sitio porque ha habido una acogida y que les expliquemos cómo han sido los pormenores, o para eso o incluso para otras cosas, ¿no? Cuando ha habido problemas, denuncias por parte de asociaciones de tema de protección animal y nos han dicho, oye, pasad por esta localidad y comprobad cómo han sido los hechos, entonces vamos, hablamos con quien tengamos que hablar, tomamos declaración a quien haya que tomarla y luego se hace un informe. Y se hace un informe interior pues valorando lo que hemos visto y explicando toda la información que hemos contenido y ya luego ellos son los que se encargan de sancionar si consideran oportuno. En el nuevo reglamento no sé si se hará alusiones o no a algún protocolo de actuación, porque sí que hay un vacío ahí que cuando hay un suceso, yo creo que nadie, o sea, actuamos un poco por la experiencia, ¿no? Pero no hay un protocolo de actuación en el que si hay varios heridos se nos indique que hay que hacer un triaje. Eso, por supuesto, los servicios médicos saben hacerlo a la perfección, ¿no? Pero sí que a veces veo que son pocas las cosas, las veces que hay un caos, pero cuando lo hay creo que es súper importante estar coordinados de una manera en el que todo el mundo sepamos cómo actuar, a quién llamar, cómo recurrir. No sé si eso hace alusiones en el nuevo reglamento o sigue pues stand-by. No, eso no hace ningún tipo de alusión, además es muy complicado. Hacer un protocolo, porque son muchos los implicados, entonces llegar a hacer un protocolo con toda la gente que participa, hombre, sería lo ideal. Yo siempre digo que protocolarizar es lo perfecto, ¿no? Y más en nuestro trabajo, en el trabajo policial, tener un protocolo es la forma también de salvaguardarte un poco, ¿no? De cubrirte las espaldas. Cuando tú tienes un problema, actúas de la manera que te marca la normativa y ya está. Pero en el tema taurino yo creo que es de los sitios donde menos... sería imposible, ¿no? Yo lo veo muy difícil hacer un protocolo de actuación porque esto supondría que tendría que haber coordinación. Hombre, vamos a ver, no hay nada imposible, desde luego, pero tendría que haber coordinación entre el servicio médico, entre los profesionales taurinos que estéis en esto, entre el ganadero, la policía interviniente. Tendría que haber en el protocolo, por supuesto, tendrían que entrar las fuerzas que estuvieran de seguridad del Estado, que estuvieran de responsables de la seguridad ciudadana, si es en los municipios la Guardia Civil, si es en la ciudad la Policía Nacional. Me refería al protocolo precisamente es un complicado. poco por eso, ¿no? Porque todavía a día de hoy pues creo que cada uno, bueno, hay pueblos grandes, por ejemplo la Almunia, ¿no? Que tiene su policía local. Sí que es verdad que en tema de seguridad ciudadana pues hace mucho que vean personal uniformado, sobre todo para el tema de menores, que me corrija Alberto si me equivoco, ayuda y hace mucho. Incluso son un poco ellos los que vertebran pues cualquier irregularidad que pudiera haber de manera anexa a un recorrido a una plaza, ¿no? Sí, está claro, es que al final el uniforme siempre da respeto y creo que todo lo que estamos hablando se engloba en el primer punto que estábamos comentando. El dejar de hacer el uso de costumbres, y pues son las fiestas del pueblo, siempre se ha hecho así, nunca ha pasado nada. Yo creo que, bueno, a raíz de esta conversación que estamos teniendo puede ser un punto de inflexión, seguro, en más de un presidente que este año va a presidir el festejo de su pueblo y que creo que entre todos tenemos que colaborar y hacer más seguros los festejos y sobre todo saber las responsabilidades que tenemos a la hora. Yo, por ejemplo, en mi pueblo, que también actúo como colaborador y responsable, pues bueno, he sido a veces pesado con mis compañeros, pero yo creo que es muy importante pues el estar siempre, que los colaboradores estén conectados con el director de Lidia, que en todo momento sepamos dónde están los servicios médicos, que ese es otro tema, que el servicio médico no se ponga donde quiere, sino que haya una coordinación de dónde se pone el servicio médico, que el veterinario esté localizado, que el presidente esté localizado en todo momento y al final creo que entre todos cumplir esta normativa y siendo conscientes de lo que tenemos entre manos va a ser más sencillo. La verdad que también yo creo que los tiempos han cambiado de manera positiva porque yo, por ejemplo, cada vez de manera lógica, ¿no? Sin un protocolo, a lo mejor llegas a un pueblo y como todos llegamos una hora antes, llega el servicio médico y te dice cuál va a ser el hospital de referencia, si pasa algo, dónde se suele ubicar la ambulancia. Incluso ha habido servicios médicos que nos han recomendado, oye, es que esta zona de evacuación es muy peligrosa, o sea, no podemos salir con funcionalidad con la ambulancia. Yo creo que eso también es positivo, utilizando precisamente la lógica sin protocolizar, ¿no? Sí que es cierto que cuando tienes una norma o algo a lo que acogerte siempre es más fácil para evitar luego problemas posteriores o incluso para poder demostrar que tenemos que hacerlo con mínimo en base a lo que te indica esa norma, ¿no? Sí, además es que, ya digo, para nosotros los protocolos son providenciales, porque en el mundo de las fuerzas y cuerpos de seguridad cualquier problema que haya, pues ya sabemos que se mira con lupa, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una norma a la que ceñirnos, pero claro, precisamente este mundo taurino quizás es de los ámbitos en los que menos cosas protocolarias hay. Todo se hace por tradición, por costumbre. Hay muchísimas cosas así que no están escritas en ningún sitio. Que sale el toro bravo y es el que manda, ¿no?
Y incluso, bueno, en los festejos, en los espectáculos taurinos, en las corridas y demás pasa lo mismo. Hay muchas cosas que están escritas, pero muchas otras no. Y es todo costumbres. Entonces hay muchas costumbres. Bueno, que te voy a contar a ti, ¿no? Aquí en el mundo taurino es que la costumbre marca, si no es la un mitad. rito. Sí, Es un rito. ¿Y qué más cambios tenemos, Jorge? Pues mira, importante yo veo también lo del tema del arraigo, que han cambiado la tradicionalidad. La tradicionalidad, que antes marcaba el arraigo local y entonces había muchas localidades que si querían hacer un toro de fuego, pues se mira, oye, tú no has tenido toro de fuego en los últimos 15 años, pues no haces toro de fuego. Y entonces, claro, ya, no sé, quizás tiene más sentido la reglamentación actual que habla del arraigo en Aragón. Entonces, claro, si tú una localidad que dices, oye, el pueblo de al lado está haciendo toro de fuego, a mí me gustaría hacer un toro de fuego para las fiestas, ya no te piden ese arraigo local, que siempre es muy difícil, porque si no lo tienes, ¿cómo lo vas a conseguir? Es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, ese arraigo en la Comunidad Autónoma de Aragón facilitará las cosas para que si alguna localidad quiere hacer algún tipo de festejo que no había hecho hasta el momento, y sobre todo el toro ensogado, el toro de ronda y demás, pues pueda hacerlo. Yo creo que eso es un paso importante. Y quizás el cambio del que habla todo el mundo, ¿no? Lo más importante de todo es el tema de menores. Yo creo que es lo más delicado, lo más complejo y lo que, bueno, nos va a traer más quebraderos de cabeza. Es un punto importante en el que tenemos que estar todos ahí, sí que tenemos que hacer un protocolo y estar todos súper coordinados. Sí, porque yo, por ejemplo, como aficionado, para mí es un punto muy a favor de la fiesta, ¿no? Y algo que era muy necesario. Pero como profesional también es algo complejo. Sí, porque, vas a tener complicaciones seguro sí, este porque verano. depende cuando se programe un festejo u otro, puede haber problemas. Me imagino, no, o sea, tema de seguros también puede haber problemas porque ya muchas compañías de seguros han dicho que no van a dar cobertura a ese tipo de festejos. Hay otras que van a poner la cobertura con un coste muy elevado. Y entonces, claro, pues me imagino que cuando salga todo habrá que ver realmente cómo se hace ese protocolo, nunca mejor dicho, ¿no, Jorge? A esto le llaman festejos se les ha llamado festejos de fomento. De fomento claro, de la tradición taurina, ¿no? Yo en cierto modo también lo veo lógico, todos los que estamos un poco relacionados con este mundillo lo llevábamos hablando hace mucho tiempo. Era, ¿no?, muy necesario. No tenía ningún sentido, que tantas veces hemos hablado, ¿no? Que con 15 años y 11 meses no pueda salir a una becerra y con 16 años pueda salir a un toro de 600 kilos. Eso no tiene sentido. ¿Dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está el saber cómo se mueve un animal? Entonces tiene cierto sentido, ¿no?, ese cambio. Pero sí que es cierto que aparte de la controversia que puede haber política y demás, que bueno, no voy a entrar. Y a mí me da igual, precisamente, ¿no? Pero sí que es cierto que para que no vengan los palos luego encima, deberemos estar todos muy unidos y hacerlo todo de una manera perfecta. Sí, aquí sí que no cabe la flexibilidad. Aquí hay que hacerlo de una manera muy rigurosa para que no haya ningún problema luego que nos pueda echar esta norma en un futuro para atrás, ¿no? Una norma tan positiva y tan buena para el festejo taurino. Ese tipo de festejo sí que tendremos que estar todos perfectamente coordinados, ser conocedores, y al final lo que estabas hablando de los 15 y los 16, pues nos pasará con los de 11 y los de 12, que el padre te dirá que mi hijo tiene 11 años, casi 12. Entonces tendremos que estar ahí todos muy unidos y sobre todo pues que cuando salga la res, cuando salga la novilla, cuando salga la ñoja, pues estar todos muy atentos, colaboradores, director de lidia, presidente, y bueno, pues es un tema que una vez que empiece no lo podemos dejar perder. Se lleva mucho tiempo luchando para que esto pase y creo que ahora mismo tenemos que echar todos la pata para adelante, nunca mejor dicho en el argot, ¿no? Por hacer una síntesis, Jorge, principalmente lo que se cambia es la edad de participación de los menores, las nomenclaturas de los tipos de festejos, se anula la tradicionalidad y el tema de que tiene que haber de manera obligatoria unos corrales donde depositar las reses para realizar el festejo, ¿no? Y lo de la ambulancia, sí, quizás eso es lo más importante, y el cambio de la ambulancia, lo de que antes se marcaba que todo una hora antes, ¿no? Y ahora marca 30 minutos y también lo vemos lógico, hasta el embarque. Entonces, la presencia de la ambulancia y lo que es también la labor del presidente de tener todo controlado y que esté todo acorde a lo autorizado y a la normativa, habla de 30 minutos antes. Una hora antes quizás no tenía mucho sentido que estuviese la ambulancia y una hora antes, pero sí tiene mucho más sentido que, aunque sea un poquito menos, 30 minutos, luego esté hasta el embarque de las reses, porque allí... Que al final será la misma hora, pero será media hora antes. Exacto, y media hora y media después. Tiene muchísima más lógica así. Entonces ahí hay ese cambio que marca que tiene que estar la ambulancia hasta el embarque. Y yo creo que de lo más relevante
nos quedaríamos con eso, el cambio en el número de colaboradores, que aún veremos a ver cómo se plasma, porque hay ahí una pequeña ambigüedad, porque habla la nueva normativa que los colaboradores tendrán que mandarse en autorización 5 colaboradores, pero queda vigente parte de la normativa anterior que marcaba 3 colaboradores para la suelta de reses y 10 para el encierro. Entonces, no sé cómo quedará al final, porque allí esos 5 que marca, pues digamos que entra un poco en conflicto con lo que marca el artículo 12, ¿no? Entonces, no sé cómo lo dejarán, pero yo creo que principalmente eso es lo más relevante. Y el tema de menores, si me permites, querría aclarar, porque no está viendo esta temporada, ya sabemos que es una temporada en la que no hay mucho festejo, pero algunos hay. Entonces, claro, ha habido noticias que pueden llevar a error a la gente. Yo esto lo voy diciendo en las juntas de seguridad locales donde voy, para que los alcaldes y los que ejerzan las presidencias sean conscientes de que esto todavía no está publicado. Y porque las noticias de los periódicos decían es que el otro día pueden salir. Sí, el otro día hubo una noticia de un periódico de Zaragoza, el que más se lee, y era una noticia, la noticia la tengo aquí yo. En grande. Los menores de 14 años pueden participar en festejos taurinos con becerras pequeñas en Aragón. De hecho fue publicarse esa noticia y Toro Social recibió un montón de llamadas. Sí. ¿Qué requisitos se necesitaban para hacer la suelta de becerras? Nosotros fuimos tajantes. A día de hoy no está aprobado, por lo tanto la legalidad vigente es la que hay. No puede participar ni en becerras de un año ningún menor de 16 años. Pues que fue una noticia compartida por portales taurinos, claro, a nivel nacional, etcétera, etcétera. Con lo cual sí que me parece muy positivo este llamamiento que acabas de hacer, precisamente por salvaguardar también la integridad de los ayuntamientos, que son los principales organizadores y responsables, ¿no? Es que tú lees esta noticia y no todo el mundo va a leerse la normativa. No, somos los menos los que vamos a la normativa, ¿no? Entonces, claro, la gente lee la noticia y dice, bueno, pues ya está. Ya está. Mañana suelto, encierro chiqui, meto chavalicos de 14 años, meto becerricas pequeñas y todo el mundo a la plaza. Y esto no es así. Y cuidado con lo que dice la normativa también respecto al tema de menores, porque habla de que los menores de 14 a 16 podrán salir con la autorización de los padres, ¿vale? Habla con el consentimiento expreso, creo recordar. A ver cómo se matiza eso. Pero bueno, eso me preocupa menos que el de menores de 14, que dice que solo pueden salir acompañados de los responsables, padres o tal. Entonces, a ver, eso va a ser muy complicado de llevar a efecto. Yo no sé, en vuestro pellejo, poniéndome en vuestro pellejo de los directores de Lidia, os va a tocar... Es complicado lidiar con esto, lidiar este verano, nunca mejor dicho, pero ¿de qué manera? Porque lo de que los padres vayan con los niños, pues hasta qué punto se hará, ¿no? ¿Saldrán todos los padres de la mano con los niños? Es lo que marca la normativa. Lo de los menores es un tema muy complejo. Está mal decirlo, ¿no? Pero yo empecé siendo menor, me escapaba de mi casa, participaba en los encierros. Está mal, sí. Pero como la inmensa mayoría de los niños de Aragón o de cualquier sitio de España, ¿no? Claro, no eres consciente de la responsabilidad que adquieres hasta que no eres un elemento activo de esto, ¿no? Es muy complicado lidiar con eso, porque claro, como torero y como aficionado, tú quieres que la afición siga. Claro. Pero como responsable, es que adquieres una responsabilidad muy, muy gorda, porque imagínate, ya no que mata a un niño, que tiene una acogida, salen todos periódicos a nivel político. Todos sabemos que eso se quiere depurar, buscan una responsabilidad y una cabeza de turco. Entonces, si te cae la responsabilidad a ti o al presidente del festejo que sea, es un problema. ¿Cómo mide lo de los menores? Porque a todos nos ha pasado. A lo mejor le dices, oye, por favor, abandona el recorrido, y el mismo padre es el que te dice, oye, que no pasa nada, jolín, que está conmigo ya, pero no puede salir. Pero luego es el mismo padre, si pasa algo, el que te puede llegar a increpar, porque todos lo hemos vivido. Efectivamente. Entonces yo creo que esto sí que será un punto positivo, pero que bueno, en cualquier caso veremos a ver cómo se vertebra. Y el tema de consentimiento expreso... ahí te lo dejo a ti, Alberto. Consentimiento expreso, legalmente tendría que ser un documento firmado por el padre. Eso es lo que yo entiendo cuando lo leo, pero yo también sé que eso no se va a poder llevar. Tú imagínate, en las fiestas de un pueblo, cualquiera que sea, con 3 días de fiestas, con la gente en la peña, vacas en las calles, y que tengas que ir tú, bueno, vamos a sacar ahora un encierro chiqui, una suelta de becerras para niños, pero me tenéis que firmar los padres estos documentos. Dame tu DNI. Pero yo voy más allá. Ahora vamos a salir al ruedo. ¿Cuánto personal necesitas para cotejar ese tipo de ese documento? Es que eso... O para darle validez o ver que ese documento es... hay que contar con la buena fe. Yo creo de la gente también, no nos queda más remedio. Y bueno, pues que haya intencionalidad por parte de todos los implicados, pues eso, de los directores de Lidia, de las presidencias, de oye, por favor, de la megafonía, que también es muy útil en muchos casos. En una plaza, por favor, vamos a soltar una becerra, también dice que no podrán participar los mayores.
dice que es solo en exclusiva para los menores, las de 14 a 16 Pues me eso es refiero. muy importante. O sea, entonces dice, para ellos, ¿no? Es lo que dice la normativa. Luego pues ya veremos cómo... Pero sí que es, yo entiendo que es, aparte de la controversia, dejando eso aparte, el llevarlo a efecto va a ser un poco complicado hasta que la gente se vaya acostumbrando, pero eso, como decías, el tema del consentimiento expreso, yo cuando lo leí, y a mí me venía a la cabeza lo del COVID, ¿no? Que voy a ir con un papel escrito, no es fácil, no es fácil. Y por ir acabando, Jorge, los cambios de los festejos mayores, que sí que pudimos ver que solo habrá que cortar 2 orejas en un toro en Zaragoza para salir por la puerta grande, y no sé qué más cambios puede haber, porque tampoco leí que hubiera cambios muy sustanciales. No, la presidencia de las plazas de tercera, que podrían ponerla aficionados, en lugar de decir que antes ponía, pues no es muy relevante. El tema del embarque, que pone una cosa que no sé cómo se acabará plasmando, una cosa un poco rara, que a nosotros nos vendría muy bien para la labor, porque también ejercemos esa labor en la unidad adscrita de las presidencias de las plazas de toros, en los espectáculos taurinos, tanto en Zaragoza como en Huesca y Teruel, compartida en ocasiones también con la jefatura superior, y las delegaciones de plaza. Los delegados de plaza también son de la unidad adscrita. Entonces, pues estas cosas las fiscalizamos, y a nosotros nos vendría muy bien lo que decía, pero claro, llevarlo a efecto es muy difícil, que es que en el momento del embarque el ganadero diese cuenta al órgano autorizador, es decir, a la Dirección General de Interior, si viene la corrida aquí, de ese embarque, ¿no? Para que, si el órgano lo determina, se pudiese mandar a algún componente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del sitio de origen a fiscalizar ese embarque. Y de ese modo, nosotros cuando llegase aquí fiscalizamos la llegada y haces allí de forma correcta una cadena de custodia, porque si no hay esa cadena de custodia... hacer la trazabilidad, ¿no? Exacto, porque de ese modo evitarías pues algún problema que ha habido en estos aspectos, ¿no? Porque siempre que se va a sancionar por algún tipo de problema, precisamente basado en este tipo de cosas, estamos hablando pues de lo de siempre, ¿no? De que los toros no están íntegros y demás, pues las defensas de los abogados siempre van por esa vía, ¿no? De que no se ha respetado la cadena de custodia, esa trazabilidad se ha cortado y que nadie fiscaliza lo que ocurre en la finca, tal. Entonces, alegando eso, es una especie de defecto de forma que tira por tierra el trabajo. Y la única manera sería fiscalizarlo en origen y fiscalizarlo en destino. Y entonces es una forma que lo pone allí que es... A mí me parece genial, pero lo veo muy difícil de llevar a efecto. Fiscalizar... ¿Y el tema de banderillas también ha cambiado? Cambia el color, que eso yo creo que pues bueno, nos va a evitar también alguna discusión que otra, porque lo del tema de que tuviese que tener la bandera de Aragón, bueno, no la bandera de Aragón, dice franjas alternas rojas y amarillas. Ponía en la normativa, ¿no? Que podría ser la de España, perfectamente. Podría ser la de España, eso es discutible, ¿no? Y alguna vez lo hemos discutido, como habla de franjas, ¿no? Siempre dice, bueno, franjas es que la amarilla es una solo, ¿no? Si pones la bandera de España. Bueno, es igual. Eso lo quitamos y evitamos que en algunas plazas que no las tienen, pues ha habido... Haya que levantar acta. Es que, claro, no tienes la banderilla, eso es una cosa tan relevante. Pues es que hay muchas plazas que compran a lo mejor o se las traen de gente que gestiona más plazas y se las traen de otra plaza a lo mejor, y esas banderillas que traen otra bandera, traen la bandera de España, que es relativamente habitual y no es la de Aragón. Vamos, que principalmente el único cambio importante que puede haber para vosotros es el tema de fiscalizar el embarque, porque lo demás son cosas más simbólicas que otra cosa. Sí, no, porque es lo del indulto, lo de la faena de muleta un poquito que han puesto, que para contar el tercer aviso. Y la salida a hombros, que yo creo lo más relevante y de lo que se va a hacer eco la gente. Bueno, eso va a traer... De lo que se va a hacer eco la gente... Probablemente va a traer polémica. Sí, yo lo tengo clarísimo. O sea, y la gente de lo que se va a fijar en el cambio importante es ese, la salida a hombros, ¿no? En las plazas de segunda, que podrán salir a hombros con una oreja en cada toro y no tienen que ser 2 orejas en el mismo toro. Pues Jorge, se nos ha pasado el tiempo volando. La verdad que hemos aprendido mucho contigo. Ojalá este rato que hemos pasado aquí contigo desde Toro Social Gestoría Taurina sirva para instruir y para que todo el mundo sea consciente de la responsabilidad que todos adquirimos. Y bueno, tienes abiertos nuestros micros para lo que quieras. La verdad que para nosotros ha sido un lujo y un honor tenerte aquí. Y bueno, como no puede ser de otra manera, nos veremos por los festejos. Pues seguro que sí. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y por también dejarnos plasmar un poco y darle visibilidad a nuestra unidad, porque la gente pues que nos conozca está bien y que sepan cuáles son nuestras funciones. Gracias. Muchas gracias y a vuestra disposición. Bueno, Alberto, habrá que ir a hacer expedientes. Habrá que empezar. Hasta la próxima, queridos amigos.